Hace un tiempo que estamos haciendo una recorrida por diferentes personalidades del ámbito judío, de la Europa de la época gloriosa, y por eso tenemos a alguien que es especialista en eso y que vuelve después de un tiempo que no lo tuvimos, y es el señor Guillermo Atlas. Hola Guillermo desde Frankfurt, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Marcos? ¿Qué tal queridos amigos? Bien, Eh, contento de volver a verte. Hacía un yo tiempo que no también nos estoy veíamos. contento. Bueno, digamos, vos sabés que todos nos merecemos algunas vacaciones y acá, no solamente por el clima, sino por las festividades cristianas de Navidad, Año Nuevo, Ujú. etcétera, todos nos tomamos algunos días. Estuve de vacaciones, Qué estuve bueno. ocupado. Así que ahora, digamos, después de Reyes, incluso, estaríamos a Claro. una semana de Reyes, volvemos al programa, hoy domingo. Este, ¿Alguna época de su vida usted puso los zapatitos? Sí, claro, por supuesto, porque yo viví en la Argentina y digamos toda la cultura fundamentalmente católica. Acá en Alemania está más dividido. Acá hay están los protestantes que no le dan tanta importancia al tema de Reyes. No es casualidad que acá Reyes, por ejemplo, en Frankfurt no es feriado, pero en Baviera, que es un estado, como Alemania es un país federal, Baviera, que es un estado católico, por ejemplo, es Ujú. feriado en Reyes, Ah, como en fíjese. España. Pero acá en Claro. Frankfurt no, porque este es un estado originalmente protestante, aunque ahora hay también bastantes católicos, ¿no? Bueno, en Argentina tampoco era feriado en Era sí. feriado en mi infancia, si yo soy mayor que usted, señor Marcos León. Bueno. Ah, no, Ah, ah. cuando yo era chico, Reyes era feriado. Después Mire se usted, abolió. mire usted. Aunque no lo creas, algunos feriados católicos fueron abolidos por la dictadura de Onganía, que era una dictadura profundamente clerical católica, y paradójicamente abolió varios feriados, no solamente Reyes, si no me equivoco, incluso Corpus Christi en junio, que era feriado también en Argentina. Y Claro, Menem introdujo el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción, claro, que que no antes no era. era feriado, y eso fue una concesión al ejército, al ejército, porque el ejército tiene una especial devoción por el tema de la Virgen. Bueno, pero esos son temas, digamos, que no nos incumbe demasiado ahora Exacto. Nosotros nuestro programa. Me parece que lo vamos más a la importante. Europa de aquella época tan hermosa que Sí, usted nos cuenta. ustedes recuerdan muy bien que traté diferentes personajes, Sí, personalidades, más que personas, y personajes, muchos de ellos de Viena, muchos, digamos, así que es. se formaron, nacieron, crecieron, vivieron en Viena, luego muchos de ellos se exiliaron con el advenimiento del nazismo, otros lamentablemente fueron deportados y asesinados. Y me parece que como colofón de todas estas presentaciones, me encantaría hoy poder hablar de Viena, hacerles como una especie de postal de esa Viena de fin del siglo XIX, que fue para mí engañosamente luminosa de algún modo, con esos Ujú. cafés llenos con los famosos, vamos a nombrar algunos estereotipos, los valses de Strauss, la seguridad burguesa de un imperio que en ese momento parece eterno, pero que queda Ujú. destruido con el fin de la Primera Guerra Mundial, en los barrios donde se estrenan sinfonías de Mahler, las óperas de Kongol, que lo presenté a Kongol, ese hombre judío, ese músico genial, joven, obras de teatro de Schnitzler, Freud, que comienza a escuchar el sufrimiento psíquico, podría parecer, digamos, una historia solamente de cultura y refinamiento, ¿no es cierto, Marcos? Es decir, Sí, sí, y precisamente en ese contexto sí, de brillo, digamos así, cultural, es donde se consolidan las nuevas formas o las formas modernas del antisemitismo. La Vina de 1900, yo diría que es
una especie de laboratorio temprano de algo que Adorno y Horkheimer, los padres de la Escuela Sociológica de Frankfurt, que investigaron también a partir de los años 20 el fenómeno del antisemitismo moderno, ¿no? Van a describirlo años más tarde como lo que llamaron ellos la dialéctica de la ilustración. Es decir, ¿qué pasa en la famosa ilustración? Lo que, digamos, en la tradición judía es la Ascalá, que es Sí, la sí, sí, ilustración. sí. Pero la El Ascalá, iluminismo. más que una traducción, es también un nombre propio, porque Ascalá se refiere a la ilustración judía. Y nosotros Claro, estamos hablando ahora de la ilustración o del iluminismo europeo iluminismo. en general. Claro. En realidad la ilustración nació como un fenómeno para liberar al hombre, o sea, el uso de la razón, trato de explicarlo para que quede claro cuando continúe con esta historia, el uso de la razón para sacarlo del miedo, el mito, la tutela de la iglesia, de las jerarquías. Por eso, digamos, es importante entender esa contradicción, porque esa misma razón puede volverse una razón instrumental, bien digo. Es decir, en vez de preguntarse qué es justo o qué es humano, se obsesiona con la eficacia, con lo que se puede calcular, controlar, cuando en realidad la razón se reduce a una herramienta, todo se vuelve material, administrable, números, categorías, expedientes, ¿no? Una cultura alta, lejos de ser un antídoto automático, esto me parece muy importante, Ujú. puede funcionar a veces solo como decoración de buen gusto, y la paradoja es que no es que la barbarie aparezca. ¿Te acordás que siempre decíamos, qué raro, ¿no? Una sociedad tan desarrollada, tan culta, y que produzca o genere fenómenos tan bestiales, ¿no es cierto? Pero no es una contradicción, porque la barbarie aparece a pesar de la razón. Puede crecer con ayuda de una razón vaciada de fines humanistas, de alguna manera. Es el huevo de la serpiente, ¿no? Exacto, pero o sea, es esa paradoja, no es, digamos, el fenómeno de la sin razón, sino que la razón genera lo que llamó el gran artista español, llamó los monstruos de la razón, ¿no es cierto? Eso es increíble. La emancipación de los judíos, Pero en realidad, significa que el pensamiento, el antisemitismo es fruto de un digamos, el ejercicio del pensamiento yo lo que digo es que, y ahora o lo de la voy a describir, razón, ahora del lo voy a describir racionamiento. mejor para que quede claro. Estamos hablando ahora no del antisemitismo clásico, el odio al judío por cuestiones religiosas. Ustedes mataron a Cristo, ustedes Ujú. no creen en la religión correcta. No, estoy hablando del antisemitismo moderno, que es un fenómeno moderno, aunque suena absurdo, el antisemitismo en términos racistas y conspirativos o conspiranoicos, como se hizo hoy día, es un fenómeno moderno en el sentido histórico, sociológico de la palabra, ¿no? Es decir, Ujú. porque estamos hablando de la emancipación de los judíos, por eso quiero describir un poquito, en el Imperio Austrohúngaro a mediados del siglo XIX. En pocas décadas, pensá que esos judíos pasan a ser de una minoría tolerada en un mundo religioso, pasan a convertirse en actores centrales de la vida urbana de Viena, médicos, abogados, periodistas, banqueros, editores, Claro. músicos, ¿no? Es lo que Stefan Zweig, cuando les presenté, lo evoca también en el famoso libro El mundo de ayer, ¿no? El alemán, por supuesto, es la lengua de la educación, del ascenso social, pero ese imperio austríaco es un mosaico de pueblos y lenguas, y claro, es un marco supranacional eh, donde aparentemente no hay homogeneidad racial, pero muchos sí lo exigen. Digamos, la Viena esa liberal en la que se forma Herzl también, ese joven periodista, dramaturgo que había nacido en Budapest. Piensen que Budapest, que es la capital, es y era en ese Claro. entonces la capital del Reino de Hungría, que era parte del Imperio Austrohúngaro, porque el Imperio Austrohúngaro se llama
un K-monarquía, o sea, es un imperio y un reino, porque es el imperio austriaco y Claro, el reino de Hungría. Entonces, en eso, donde los checos, alemanes, húngaros, todos reclaman autonomía, los judíos de golpe, a ojos de muchos, parecen encarnar el peligro de esa modernidad. Simbolizan el liberalismo, el capitalismo financiero, la prensa crítica, la cultura cosmopolita. Despierta por un lado fascinación y admiración, pero también resentimiento. El antisemitismo deja de ser por eso un prejuicio religioso para convertirse en un programa político moderno, ¿no? Eso es lo interesante. Eh, digamos, en esa Viena donde que les contaba de Zweig o de el gran Joseph Roth, que fue un escritor y un periodista judío genial de Galicia. Piensen que Galicia formaba parte, los galicianos los formaban parte venecianos. siempre hacemos chistes, que formaba parte del Imperio Austrohúngaro y no parte del Imperio Ruso como los otros, ¿no? Hablamos también de la biografía de Alma Rosé, la sobrina de Mahler, eh, que ella terminó en Auschwitz, ¿no? No es una ironía del destino, sino que es el desenlace de alguna manera de una lógica que quizá, claro, uno siempre, como dice en el diario del lunes, ¿no? Uno siempre lo sabe después que pasó, ¿no? Si está, muchos dicen eso ya estaba escrito en la Viena de la Edad Dorada. Qué sé yo, no sé si es así, quizá hubiese podido ser distinto. Freud no es solamente un médico judío, inventa una nueva teoría, es, digamos, eh, eh, no es casualidad que surja también en ese marco, insisto, con escritores como Joseph Roth, pero el nombre que condensa de alguna manera ese odio es Karl Lueger, el alcalde de Viena, que forma el Partido Social Cristiano y transforma ese odio en política de masas. Eso es lo importante. Lugar no es un fanático, sino es un político moderno. Sabe utilizar, miren qué interesante, ¿eh? No hay inventos, muchos inventos. Sabe utilizar muy bien la prensa, los discursos. No había redes sociales, pero sabe utilizar los discursos de masas, los resentimientos de los sectores medios y pequeños comerciantes contra los judíos que inventan los grandes almacenes, ¿no? Los grandes tipo Harrods, ese tipo de negocios acá en Berlín, Viena, fueron muchos comerciantes, empresarios judíos que, digamos, diseñaron un nuevo modelo comercial que no existía. Entonces, esos pequeños comerciantes luchan contra una supuesta élite liberal con judía, ¿no? Ujú. Y lugar, en realidad podría decirse lugar porque quiere decir que se escribe con V, pero se pronuncia, no sé por qué cuestión ortográfica, lugar, así como si fuese U sola. La famosa frase de él, ¿quién es judío? Lo decido yo, para que vean ustedes Mm, lo que es la arbitrariedad. Es decir, ve mm, y ein Jude bestimme ich, dijo él, ¿no? Ya no ok. señala a una comunidad religiosa, sino a un enemigo público cuya definición es puramente política. Los judíos en ese entonces, repito, son muy visibles en la prensa, demasiado difícil de encajar en una nación o en ese tipo de política que se imaginaba una sociedad homogénea. Eh, Así, digamos, surge de alguna manera ese desprecio a los judíos como ya, digamos, por ser agentes, los judíos de verdad fueron verdaderos agentes, pero de la modernidad. Y en este caso justamente se los cuestiona, ya no como deicidas o infieles, sino en ese contexto. La Viena del Lugar es uno de los primeros escenarios donde empieza a crecer ese tipo de cosas y ese éxito es observado con atención por un joven fracasado que vaga por la ciudad cuyo nombre nos suena a todos, lamentablemente, que Ujú. fue Adolf Hitler y Marc Chemont. Estamos hablando Ahora el estamos Maximo. hablando de fin del siglo XIX, principio de los Sí, sí, años sí. 20. Digo, estamos hablando de alguna manera o entendiendo de alguna manera el nacimiento
de esta compleja historia que es el antisemitismo, que llega hasta hoy en día, digamos, porque Por supuesto, con cuando nuevas hablamos de formas. antisemitismo moderno, de alguna manera se traslada después al antisemitismo de hoy, que es el que habla de los judíos que progresan o los que traen novedades en la parte comercial, en la parte muy extensa, la parte cultural, y que bueno, y que de alguna manera, como siempre suele suceder, atemoriza, ¿no? Porque resulta ser que ¿quiénes son estos que vienen a traer estas cosas, que nos vienen a cambiar las normas de vida y Y que tienen el en poder realidad, y que Marco, si me empiezan a tener el permitís, poder, ¿no? sí, sí, y si vos me permitís, yo creo que si me decís, Guillermo, decime una palabra que pueda sintetizar digamos, la emoción o el sentimiento de esa animosidad. Yo te diría que es el resentimiento. Es el resentimiento el agente emocional que permite el desarrollo del antisemitismo moderno, que no es asimilable al racismo clásico. El racismo clásico dice, fulano es negro, es sucio, es pobre, digamos, etcétera, etcétera. No. El tema del antisemitismo es otra cosa. Es una concepción del mundo que consiste en teorías conspirativas donde un determinado sector del planeta pretende adueñarse del mundo a través de métodos taimados, pérfidos etcétera, digamos, y quedarse con las riquezas del mundo a través de distintas tácticas, desde la izquierda a través del comunismo, desde la derecha a través de la banca y las finanzas. Y eso es el antisemitismo moderno. No es el sucio, ni es el deicida, el que mató a Cristo, ni es el que no acepta las reglas de la iglesia. No, es otro fenómeno completamente distinto. Y Herzl, Propio de la época, porque estamos hablando de un pensamiento antisemita, estamos hablando por supuesto, de que ya es no una era el concepción temor del mundo, claro, exacto, es una concepción del mundo. pero nacida en un ámbito de pensamiento, justamente, estamos Por en una supuesto, época, nació, o sí, sea, propio de la época, muy propio de la época. exacto, porque está en Viena, está en París con el famoso caso Dreyfus, no Ujú, casualmente Herzl, digamos, despierta, digamos, y se da cuenta de lo que está pasando a partir de su corresponsalía en París para el diario vienés. Él es ujú, periodista de un diario vienés e informa sobre el juicio Alfred Dreyfus, el ujú, coronel, ¿no? Donde se ve claramente el fracaso de la emancipación. Al principio, Freud, Herzl, los tengo muy pegados. ujú, Herzl cree de alguna manera en la posibilidad de la asimilación y la integración. Si vos conocés la biografía de Herzl, vos sabés que Herzl al principio estaba convencido que la única solución para los judíos es asimilarse plenamente. Pero luego se da cuenta que, que digamos que hay que rehacer la vida judía en otro lado, en otro escenario. La promesa que Viena no pudo cumplir, esa sociedad plural, tecnológicamente avanzada, pacífica, donde los judíos pueden ser sujetos políticos y no solo invitados precarios a una ciudadanía, digamos, revocable. Es decir, los judíos, digamos, entonces plantea que la única solución es la creación de un Estado nacional para los judíos, ujú, y digamos, y muchos por eso lo ven a Herzl de algún modo como un profeta, porque él 50 años de la creación a 50 años, o sea, él falleció en 1904, es decir, 50 años antes de la creación del Estado, él planteó que para los judíos el futuro en Europa, o sea que no hay futuro para los judíos en Europa. En ese entonces, cuando ok. todavía Est- es est- increíble. Estamos hablando, ok, Herzl sería un buen tema y la biografía de Freud también me quedó picando como para otra, Sí, a mí me gustaría este, tocar Herzl y la famosa obra de él literaria,
Altneuland, ¿no? O sea, lo que se llama Altneuland, o sea, no el Estado judío, o mejor dicho, el Estado de los judíos. Yo que Ujú, eso creo que hay que señalarlo, por eso ahora no lo vamos a tocar, lo vamos a ujú, tocar cuando hable de Herzl. Pero me gustaría mucho tocar el tema hasta de Altneuland, porque es la utopía de Theodor Herzl sobre el futuro Estado judío, ¿no? Sobre el Estado de los judíos, digamos, el sueño utópico de él ujú. digamos, en Israel, ¿no? Es muy interesante cotejarlo y, digamos, y tiene elementos fantásticos. Ya te adelanto una cosa, desde el punto de vista literario, el libro es flojísimo. Desde el punto de vista sí, sí, es flojo, pero yo creo que no creo, estoy convencido que hay que leerlo porque es muy interesante y solo así se va a entender el origen del sionismo político. Y insisto también la palabra político, así como dije antisemitismo político, esto es sionismo político, no es el viejo sueño de Shana Abba Birushalayim, de Pesach, que es un Sí, sueño, no es el digamos, sionismo tradicional ese, digamos, como... es que es un sionismo, digamos, espiritual, religioso, ancestral, obviamente, ese deseo, ¿no? Sino que se trata, digamos, de un programa político estructurado para, digamos, para organizar a los judíos en el retorno a su patria ancestral y crear un Estado moderno. Esa es la Bueno, es porque diferencia. Herzl también es producto de esta sociedad que estamos hablando, de esta Viena que estamos Exactamente, hablando, sí, señor. que también produjo a Freud, que también produjo a todas las Exactamente. personalidades que usted fue trayendo todas las semanas durante el 2025, que aquellos que no hayan podido escucharlo, bueno, pueden volver al canal y buscar las entrevistas con el señor Guillermo Atlas, y allí verán diferentes personalidades, historias de diferentes personalidades, y en este Seguro. caso estamos dando un panorama, usted, pero mejor dicho, está dando un panorama de por qué nació esas personalidades o en qué ámbito nacieron esas personalidades, como fruto de qué, digamos, como fruto Exactamente. de esta Viena, digamos, iluminista, si se quiere. No, digamos, en sociedades modernas, para decirlo en términos muy simples, pero muy claros en términos históricos, sociológicos, sociedades modernas, no modernas en sentido banal, digamos que digo, ay, qué moderno, tengo una camisa no sé Sí, sí, cuánto. sí, No, sí, no, sí. No de estamos moda. hablando de Moderno, no de modernidad. moda, no de moda. Exacto, no de moda, exactamente. Y es interesante, quiero rematar con esto, también hoy vivimos en sociedades que se perciben como muy cultivadas y tecnológicamente avanzadas y Ujú, garantizadas por instituciones democráticas que parecen inamovibles, pero me parece que lo que Zweig en el famoso libro del mundo de ayer plantea nos sirve hasta el día de hoy como advertencia sobre el mundo de mañana, ¿no? Que ujú. la alta cultura no protege por sí sola frente a la barbarie, que la ilustración no se defiende a sí misma y que los fantasmas que recorrieron las capitales europeas en ese entonces pueden volver a cruzar nuestros propios bulevares y calles y dejamos otra vez sin respuesta ese resentimiento que convierte al otro en culpable de todo. Pensar en Viena hoy no es digamos, no es ahora un acto nostalgioso de Marcos León y de Guillermo Atlas. Yo creo que es sino que es una forma de mirar de frente, de alguna manera, las huellas de esas pesadillas que todavía nos acompañan y lamentablemente se presentan o se recrean en nuevas formas, ¿no? Claro, Con bueno, eso, con eso quería, cuando digamos, decimos cerrar mi presentación. perfecto, ¿no? Es interesante para quienes podamos quizás hacer una observación y mirar, y muchas veces nos preguntamos por qué la persistencia de este antisemitismo que persigue al pueblo judío desde toda la historia, y ahora vemos como en qué momento hubo una transformación de aquel antisemitismo clásico, si se quiere, que habla Sí, de los que mataron a se llama, en Jesucristo, que realidad, habla de... perdona que te interrumpa, en realidad, técnicamente, históricamente, se llama antijudaísmo. Y antisemitismo en realidad es el antisemitismo moderno.
ahí está. Eh, Bueno, de aquel el, fen- el- antijudaísmo, digámoslo, el- claro, el au- el de los antijudaísmo de judíos raíz que, cristiana, el de los, antijudaísmo de raíz claro. cristiana y el antisemitismo, no solo que es el fenómeno moderno, sino que la palabra antisemita la creó un antisemita. Claro, es un invento de un ensayista alemán, Wilhelm Marr, que dijo que nosotros nos oponemos a los semitas y por eso somos antisemitas. Y el concepto antisemita de por sí es racista porque el concepto semita es un concepto lingüístico para los idiomas. El árabe, el hebreo, Claro, el arameo son lenguas semitas. No existe raza semita. Existen caniches, colis, claro. ¿no? Es decir, pero semitas no existen. Por eso Bueno, por cuando eso decimos que muchas veces que nos apropiamos o de alguna manera, o se apropiaron de alguna manera, o pegaron el antisemitismo al antijudaísmo, pero en realidad los árabes Es son un tan fenómeno semitas como diferente, es un nosotros. fenómeno diferente y por eso cuando algunos estúpidos, perdón que utilice esta categoría, Ujú. dicen cuando nos quejamos del antisemitismo, dicen, ah, pero los árabes también son semitas, ¿por qué Eso. ustedes se apropian? No, señor, el concepto antisemita no es que no lo hayamos apropiado, el concepto antisemita es odio a los judíos, punto, y se acabó porque el que se inventó el concepto lo expresó como odio hacia los judíos. Ujú. Lo otro será anti-islamismo, anti-arabismo, lo que vos quieras, pero no es antisemitismo. Antisemitismo, por Claro. eso muchas veces se leen esos comentarios de Sí, 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 ignorantes. sí, que está mal, que yo no soy Es, antisemita porque soy árabe, sí. Eh, es una eh, estupidez, exacto. bueno, sí, también es una intención de intelectualidad no existente, digo yo, en muchos Sí, casos. en Eh, realidad es la expresión de la ignorancia digamos, y el bueno, yo, prejuicio. yo lo dije más fino. Eh, Muy bien. a lo que iba, que es interesante para hacer el colorario de esta presentación suya, que usted ya lo ha hecho, por supuesto, pero yo digo, el marco tiene que ver con que el pensamiento no siempre lleva a cosas positivas o no siempre se enmarca exclusivamente en progreso, en modernización, sino que paralelo al bien está el mal, como el yin y el yang, como las dos caras de Sí, la moneda, es que como el mismo progresismo, el mismo avance, lleva a veces también sí, a yo no esta diría, reacción, ¿no? yo Tiene no diría, acciones y reacciones. sí, en realidad la modernización, digamos, no supone necesariamente una sociedad democrática y abierta. Puede tener, digamos, un aspecto Sí, como el otro, pero también el mal puede ser moderno, es moderno. Es decir, exactamente, a eso voy. eso quiero Junto decir, con que el bien, no es un problema de moderno contra retrógrado. Es claro, decir, claro, junto con el bien puede estar lo malo, exactamente. Así crece que, el mal. bueno, Bueno, ok. Guillermo, muy, muy rico, muy expeditivo y lo vi muy entusiasmado, que me encantó. Bueno, Este, es un tema que me ocupé muchos años y es un tema que me interesa mucho. bárbaro. Bueno, ¿lo veo la semana que viene? Espero que sí, Bueno, con todo por gusto. Ya supuesto. terminaron las vacaciones, digo, a eso me Sí, las refiero. vacaciones se terminaron. Bueno, bueno, ya no hay fiestas ni judías, ni cristianas, ni nada. No, no, por ahora bueno, pronto, Hasta Purim estamos bien. en Tu Bishvat trabajo, sí. Ok. Dale. Un beso grande, Guillermo, un Un abrazo. abrazo, chao chicos, chao. Gracias por la vuelta. Señoras y señores, el lujo que tenemos, uno de los tantos lujos, porque siempre me corrige Marita, dice que no, que usted dice que es un columnista de lujo, digo, pero no, es verdad, todos nuestros columnistas son de lujo. Este es el que tenemos en Frankfurt, lo guardamos en Frankfurt, al señor Guillermo Atlas. Gracias, Guillermo, buen año. Igualmente, chao. Chau, chau.